Bien, chicos, llegamos a la parte final de esta experiencia de aprendizaje que tiene como título un proyecto de arte para crear conciencia ciudadana. Recordemos que ya estamos en la semana 3, la actividad 3, donde ahora vamos a reflexionar acerca de su proceso creativo, ¿no? En una autoevaluación y reflexión de su creación. Bien, para esto debemos recordar los criterios de evaluación y la competencia que están desarrollando. La competencia que están desarrollando es crear proyectos desde los lenguajes artísticos. Muy bien, como habíamos dicho, entonces ya hemos realizado nosotros la autoevaluación y la reflexión a través de los criterios, ¿no? Uno es aplicaste contraste de color, el otro es utilizaste un formato de letra, ¿no? Has empleado un mensaje con intención comunicativa, ¿no? En tu formato gráfico transmite armonía, ¿no? Y el último, el criterio de evaluación es aplicaste la textura. Para esto voy a explicarles. Bien, ahora, como ya tenemos nuestro boceto en nuestra bitácora, ahora lo vamos a pasar, como quien dice, vamos a realizarlo ya nuestra obra de arte. ¿Dónde lo vamos a realizar? Cada uno de ustedes va a escoger la textura que quiere que tenga su formato gráfico. Ahora, estamos hablando de una textura que puede ser rugosa, ¿no? De manera visual que se va a apreciar, o puede ser de manera lisa, ¿no? Entonces, esta textura va a ser según el material que ustedes van a utilizar. Por ejemplo, si yo quiero que sea rugosa, puedo utilizar un cartón, puedo utilizar un papel craft y arrugarlo, y de esa manera, pues, se trasluce esa rugosidad, ¿no? O puedo realizar una textura lisa utilizando cartulina duplex, cartulina de escolar o papel craft. Ustedes elijan qué tipo de textura lo van a colocar o lo van a utilizar para su formato gráfico, ¿no? Bien. Ahora, ustedes saben que los formatos gráficos pueden ser un afiche, puede ser un volante, puede ser un cartel. Ustedes elijan qué tipo de formatos van a escoger. Pero recordemos que un afiche y el cartel tiene una medida de un tamaño A4 hasta grandes dimensiones. El contrario, el volante tiene un tamaño de una cuartilla, es decir, la mitad de una hoja. Bien, para nuestro proyecto de arte, las medidas del formato gráfico que van a realizar, si ustedes escogen un afiche o un cartel, va a ser del tamaño de una A4. Pero si ustedes escogen un volante, a realizar como formato gráfico un volante, van a ser el tamaño de la mitad de la hoja. Bien. Pero para esto tienen que tener claro que hay que respetar los elementos propios de cada formato gráfico. Es decir, ¿cuáles son los elementos de un afiche? Ustedes tienen que respetar estos elementos, ¿no? Entonces, en un afiche tiene que tener un eslogan, tiene que tener una imagen que tenga en relación al mensaje, tiene que tener un texto, es decir, el mensaje propio, y tiene que tener los datos informativos, es decir, quién o quiénes realizaron el afiche. Entonces, estos elementos tenemos que respetar porque es parte de su estructura de un afiche. Y incluido ahí también tenemos que utilizar el contraste de color, la intención comunicativa, la textura, ¿no? Y también la imagen que se tiene que relacionar con la intención comunicativa. Bien, continuamos. Si ustedes van a realizar un cartel, tienen que tener en cuenta también sus elementos. ¿Qué elementos debe tener un cartel? ¿No? El cartel tiene el texto, que es el mensaje verbal, tiene la imagen, que es un mensaje icónico, es decir, una imagen que simboliza, ¿no? Que tiene como símbolo al mensaje, ¿no? O sea que tanto el texto como la imagen se tiene que tener una relación. Si ustedes desean realizar un volante, entonces tienen que tener en cuenta estos elementos. Tienen que realizar un encabezado, es decir, una frase llamativa al lector. Tienen que utilizar una imagen, ¿no? Que tiene que tener en relación con el mensaje.
tienen que tienen que realizar un texto, es decir, el mensaje, y la llamada de acción, es decir, las formas de contacto de quién está realizando este volante, ¿no? Su dirección o su teléfono. Entonces recordemos, chicos, que debemos respetar los elementos de cada formato gráfico. Es decir, si yo escojo un volante, si yo escojo un afiche, si yo escojo un cartel, tengo que respetar estos elementos dentro de mi formato gráfico. E incluir los contrastes de color, la formato de la letra, la intención comunicativa y la textura, es decir, el material donde voy a realizar mi formato gráfico. Bien, continuamos. Entonces, para finalizar, este proyecto de experiencia de aprendizaje de arte, ¿no? Lo vamos a entregar el día domingo de 8 hasta las 6 p.m. Ahora sí me van a enviar al Drive, ¿está bien? Pero me van a enviar de esta manera, me van a enviar su proyecto de arte, es decir, su obra de arte, que es el formato gráfico, ¿no? Y también en una hojita me van a colocar el contenido artístico de su proyecto de arte. ¿Qué va a estar colocado? ¿Qué formato gráfico han utilizado? ¿Qué contraste de color han utilizado? ¿Y cuál es tu intención comunicativa que estás o has realizado dentro de tu formato gráfico? Entonces, chicos, espero sus trabajos. Recordemos que la responsabilidad es muy importante. ¿Está bien, chicos? Entonces, si tienen alguna duda, alguna pregunta, me escriben para intercambiar algunas ideas, ¿no? y sugerencias de mi parte.